Bueno, hoy tenemos aquí lo que es este dispositivo, al cual vamos a poderlo recuperar de una manera muy fácil y muy sencilla. Recomendación: ver el video tutorial paso a paso hasta el final, ya que al final del video también le vamos a explicar, luego de haber recuperado nuestro dispositivo, vamos a explicarle cómo corregir algunos errores, porque si nosotros usamos nuestro dispositivo así, quedaría con algunos errores, que la aplicación se detuvo o el sistema operativo continúa fallando. Entonces, como pueden ver, nuestro dispositivo cuenta con un bloqueo de pantalla y también con la cuenta de Gmail olvidada. ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, vamos a utilizar una herramienta para poder entrar al dispositivo. Antes de ejecutar la herramienta, les recomendamos entrar a lo que es a nuestro antivirus. Aquí del lado derecho, parte inferior, seleccionamos antivirus, seleccionamos este escudo que aparece aquí de segundo. Luego vamos a bajar y vamos a seleccionar la pestaña que dice administrar la configuración y vamos a tener desactivada esta opción. Luego de estar desactivada, vamos a ejecutar esta herramienta. Ejecutamos la herramienta, también vamos a explicarle de dónde van a poder descargar esta herramienta. Lo primero que vamos a hacer es irnos a lo que es a Google, escribimos tal cual aparece aquí. Ya saben, tiene que seleccionar la página de Google, luego escribimos tal cual aparece aquí, davidcell.com, y le damos en búsqueda y nos va a llevar lo que es a la página oficial. Vamos a subir hacia arriba y aquí vamos a poder encontrarla. Como pueden ver, aparece, vamos a seleccionar esa página oficial, luego nos llevaría lo que es a este apartado. Luego vamos a seleccionar la primera opción, tenemos varias entradas, si les interesa pueden verla. Seleccionamos apps de Davidcell, luego nos llevaría lo que es a este segundo apartado. Aquí está. Ahora vamos a ir bajando hasta llegar donde aquí tenemos también los drivers. Vamos a descargar el programa, también pueden descargar los drivers. Tenemos drivers automáticos que automáticamente se van a instalar. Ya saben, desactivar lo que es el antivirus antes de ejecutar el programa para que así no lo pueda bloquear. Suscríbete, comparte, dale like. Luego de haber dicho eso, vamos a ir donde dice Android Tool, luego donde dice BIPA-FRP, y aquí vamos a conectar nuestro dispositivo y luego le damos donde dice Scan. Listo, ahora le damos aquí en Scan, luego vamos a seleccionar nuestro dispositivo. Ahora lo que vamos a hacer es darle aquí donde dice VIP2, le vamos a dar clic. Luego nos llegaría lo que es un link en la pantalla. Vamos a esperar. No te funciona la primera, te funcionará la segunda. Le damos clic. Luego que te sale la opción aquí, le vas a dar donde dice ver. Luego te llevaría al navegador. Listo, ya podemos desconectarlo. Ahora le vamos a dar aquí donde dice usar 50 de Google, le damos donde dice no gracias. Ahora vamos a escribir aquí nuestra página oficial de Davidcell, así como aparece en pantalla. Van a escribirlo, pueden ver aquí, le dan clic y te va a salir la opción de Android TV. Ya, te llevaría aquí. También te sale como Android TV, también te va a aparecer de primero o Davidcell. Le das clic a la primera opción, luego te llevaría lo que es a este apartado, donde está, le das clic aquí en entendido. Luego vas a buscar estas entradas que aparece aquí, te van a aparecer varias entradas, le vas a dar donde dice ver más y vamos a seleccionar la entrada que dice apps Davidcell, esta que aparece aquí. Vamos a darle clic. Luego de haber hecho eso, vamos a ir bajando y vamos a buscar lo que es el teclado, este teclado que aparece aquí, para irnos lo que es al menú. Y tú ves que esta opción no te aparece aquí, no te da, pasas a seleccionar entonces esta opción que es de Google Maps para irnos lo que es a Google. Vamos a darle clic, vamos a ver si nos lleva a Google Maps. Como pueden ver, nos llevó a Google Maps. Le vamos a dar aquí donde dice omitir. Ahora vamos a seleccionar nuestra ubicación, le damos aquí mientras la app, le damos en aceptar. Vamos a esperar que ubique nuestra ubicación, vamos a darle nuevamente clic. Ahora vas a seleccionar una entrada que te dé algún número telefónico, una entrada que te dé un número telefónico. Vamos a buscar alguna entrada.
buscar esa entrada que nos dé ese número telefónico. ¿Está? Le vamos a dar clic en llamada. Ya estando aquí, entonces vamos a escribir asterisco numeral 85 numeral, esa es la opción que vamos a escribir. Ahora nos llevaría lo que es al menú de test. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ejecutar, vamos a cerrar esta. Cerramos esta opción. Ahora seleccionamos la segunda herramienta, que sería esta, sería la segunda herramienta. Ahora vamos a ejecutar la segunda herramienta. Luego nos vamos aquí en Android. Si estás aquí, te vas a ir acá en esta opción que dice Android, luego FRP. Y ahora vamos a conectar el dispositivo. Vamos a conectarlo. Conectamos. Luego que esté conectado, le vas a dar clic aquí. Le vas a dar ahora donde dice nuevo método. Si no te funciona el primero, te va a funcionar el segundo. Le das clic y aquí comenzará a ejecutarse. Ahora nos llevaría a lo que es una notificación aquí en la pantalla. Le damos clic, le damos en permitir. Ahora, ¿qué hace? Ahora nuestro dispositivo se va a reiniciar. No se preocupen. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos a ajuste. Ahora nos vamos hacia abajo a las últimas opciones, nos vamos a sistema y aquí vamos a restablecer nuestro dispositivo. Esto para que quede sin ningún error, libre de errores. Para que cuando reinicio quedaría también un dispositivo totalmente nuevo, lo configuramos normalmente, pero si lo dejamos así quedaría con algunos errores.